Gracias, Jesús. Estamos continuando con lo que es esta serie, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el fundamento. ¿De dónde nació esto de querer venir para estudiar sobre esta serie? Bueno, cuando finalizamos el Sermón del Monte, hermanos, llegamos a una parte de ese sermón donde prácticamente nuestro Señor nos muestra cómo es que aquel creyente que realmente viene a Jesucristo y le reconoce como su Señor, entonces dice que le hará semejante a aquella persona que antes de edificar su casa, vino, oyó la palabra, dice que cavó, ahondó, hasta que encontró un fundamento, hasta que encontró la roca, y allí dice, fundó y allí estableció su casa. Por supuesto que esa casa fue probada, esa casa, hermanos, habría de ser, dijéramos, expuesta a ríos, corrientes, vientos, pero dice la Escritura que aunque soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice que esa casa permaneció, no cayó, y dice la razón por qué. La razón era porque estaba fundada sobre la roca. Estos días atrás hemos estado viendo el valor, la importancia de poder fundamentar nuestra vida en Cristo. ¿Cuál es la dificultad que muchas veces suele tener el cristiano? Es que, hermanos, algunas veces, ¿verdad?, su fe o su andar solamente la confía en que va a la iglesia, en que es creyente, en que incluso tiene una Biblia, la lee, pero no ha logrado realmente afincar, no ha logrado realmente, hermanos, encauzar su corazón en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se vuelve una fe de tipo superficial. Hoy está de moda hablar de las cosas light. Bueno, entonces diríamos que dentro del cristianismo también se está dando eso. La segunda casa diríamos que es una casa light. ¿Por qué? Porque esa casa ni siquiera vino al Señor. Escuchó el mensaje. Esta persona era de la que le gustaba escuchar sermones. Los catalogaba y pues decía, está muy bien. Pero, hermanos, no tenía la actitud de edificar en aquello que pudiera darle seguridad y confianza, que entonces edificó sobre arena, en algo que es inestable, en algo que no le daría seguridad. La Escritura dice que vinieron igual que la otra casa, vinieron ríos, soplaron vientos, pero dice que al dar con ímpetu contra aquella casa, esa casa no prevaleció. Entonces de eso, hermano, hemos estado hablando en estos días. Pero hay algo bien importante donde vamos siendo poco a poco encauzados. Y es allí donde yo, hermanos, decidí que tuviéramos que ver esto como una serie, porque no lo podemos ver en un solo mensaje. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos, a conocer realmente qué tiene Jesucristo para que realmente Él sea mi fundamento. ¿Qué tiene Cristo? ¿Qué dice la palabra de Cristo como la roca, como esa piedra, como ese fundamento? Que en realidad pueda yo experimentar esa confianza y esa seguridad de la cual el Señor me habla. Si bien es cierto, mis hermanos, que yo estoy tratando de mostrarles a ustedes el beneficio personal de lo que es conocer a Cristo como la roca, en realidad lo que más quisiera yo es que usted conociera a Cristo. Si bien es cierto para que usted se apoye, si bien es cierto para que usted sea beneficiado, pero más que nada, hermanos, para que usted glorifique a Cristo como esa roca. Muchas veces tomamos de Dios y nos beneficiamos de Dios, ¿verdad? Nos beneficiamos de todos aquellos atributos que Él tiene, nos beneficiamos
de las promesas que Él tiene para nosotros, pero se nos olvida algo, que nosotros fuimos creados para alabanza de esa roca. Nosotros hemos sido, hermanos, hemos nacido en Cristo para darle honor, gloria a Él, para que la roca que sea exaltada y levantada sea Él. Pero indiscutiblemente no lo podemos hacer sin antes nuestras vidas no han sido rescatadas, sin antes nuestras vidas no han sido ayudadas y fortalecidas. En la medida que también mi vida está siendo bendecida por el Señor, yo le puedo dar al Señor. Como bien decía mi amada hermana que pasó aquí, que no le podemos dar a Dios sin antes no recibimos. Como dijo David, de lo tuyo, de lo que tú nos das, Señor, de eso te ofrecemos. Así que en esta mañana queremos continuar. Y lo que les decía era que andamos buscando conocer esa roca. Y decir, ahora entiendo por qué es que Cristo es mi roca. Y no es una teoría, no es versículos bíblicos, sino que lo estoy experimentando, que mi Señor es mi roca. Porque suele suceder que hay vidas que, hermanos, con el tiempo se apartan y se desvían. Y todo es porque no ha habido una experiencia con esa roca. Este sentimiento de que Cristo es nuestra roca, nuestro cimiento y nuestro fundamento, indiscutiblemente que una de las cosas que trae es seguridad, ¿verdad? Lo que uno viene a experimentar es decir, bueno, esto me da a mí confianza, porque si Cristo es esa roca, es una roca que es inconmovible, es un cimiento que permanece. Por lo tanto, es lo que experimento cuando yo digo, el Señor es mi roca. En 2 de Samuel, yo les estuve hablando la vez anterior del cántico de David. Y lo vimos por un instante. Pero nuevamente yo quisiera tomar esa escritura para continuar, hermanos, con esta serie. Y le hemos titulado al mensaje de hoy, a la enseñanza de hoy, razones de por qué edificar en la roca que es Cristo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Algunas ya las intuimos, ya podríamos percibirla, pero estoy seguro que vamos a hablar de algo que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta como algo de mucha importancia. Pero vea cómo decía David, 2 de Samuel, capítulo 22, del 2 al 4. Él dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío y fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Señor amado, en esta mañana, una vez más queremos agradecer por habernos permitido el alabarte y adorarte, Señor, a través de la alabanza y a través también de lo que te ofrecemos. Esta mañana continuamos, Señor, queriendo profundizar en conocer, en saber acerca de esa roca eterna, de esa roca, Señor, que ha sido utilizada para que sirva de fundamento a tu iglesia. Señor, bendícenos a los que aquí estamos, Señor, presentes, pero también a mis hermanos que a través de este medio, Señor, nos escuchan para poder también ellos ser edificados. Bendícenos a todos, Señor. Y bendice a tu siervo también, Padre, dale fortaleza a su garganta, que no haya ningún estorbo, Señor, y que podamos en todo esto bendecir tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén.
¿Por qué Dios nos ofrece a Cristo como nuestra roca? Porque Él sabe quién somos nosotros, hermanos. Él sabe lo frágil que usted y yo somos. Él sabe lo inestable emocionalmente que somos. Que un día podemos estar florecientes y a las semanas, hermano, estar, como dice la Escritura, como la flor del campo. Que mañana es, pasado mañana, quién sabe usted. Entonces, hermano, Dios sabe que nos ha hecho de polvo y por lo tanto nosotros somos frágiles. Por más que nos hagamos los fuertes, tarde o temprano nos quebramos, hermano. Tarde o temprano sucumbimos. Mire lo que decía aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Nosotros somos débiles, hermanos, seres humanos, ¿verdad? Que hay veces nos invade inclusive temores. Temores porque uno no sabe lo que viene por delante. Imagínense lo que sucedió en estos días con una nación muy amada por muchos, que a celebrar una fiesta iban, cuando de repente, hermanos, más de 1000 cohetes fueron lanzados y hoy por hoy, hermanos, van alrededor de casi 400 muertos entre ayer y hoy. Entonces, el hombre es frágil, hermanos. Continuamente es expuesto a cosas circunstanciales de las cuales no tenemos control. Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Pedro lo dijo bien claro, citando una escritura de los Salmos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y ¿qué dice? Y la flor se cae. Somos, hermanos, cuando Dios nos creó, en el libro de Génesis, dice que Él tomó barro, polvo, y de allí fuimos formados. Estaba viendo yo en esta semana que los científicos, esto yo ya lo había oído antes, pero lo volví a oír hace 2 días. Dice, los científicos comprueban de que en realidad nosotros venimos del polvo, de la tierra. Entonces, hermanos, somos frágiles. ¿No ha tenido usted alguna figurita de barro y de repente alguien haciendo la limpieza, hermano? Pácate, le pega, se cae y se quiebra. Pues así somos usted y yo. La palabra del Señor, fíjese cómo dice en el Salmo 103, versículo 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda, dice, de que somos, ¿qué, hermano? Somos polvo. Y que el hombre es como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Esa es la razón de por qué Dios se nos presenta como roca. Esa es la razón de por qué el Señor se nos presenta, hermanos, como un fundamento, como un cimiento. Porque somos frágiles, porque somos débiles. Y Dios desea que tu vida, hermanos, sea una vida establecida, fundamentada para gloria de su nombre. Por causa de Él, como dice Romanos, dice, porque de Él, por Él y para Él, ¿qué dice? Son todas las cosas. Entonces, Él desea fundamentar tu vida, establecer tu vida. Que no cualquier viento te mueva. Y ya vamos a ver los distintos vientos que somos expuestos. Aquí en Colosenses, el apóstol Pablo nos dice, mira, de la manera que habéis recibido a Cristo, el deseo es de que tú te permanezcas arraigado, fundamentado, cimentado, que tu vida sea firme, estable, que no cualquier cosa, que no ninguna circunstancia te mueva, sino que puedas permanecer. Pablo decía aquí en el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Andad en Él. Pero ¿cómo vamos a andar? Pablo está diciendo, mira,
El deseo de Dios es que tú vivas una vida arraigada, sobreedificada en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, como dice, en acciones de gracia. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, a la iglesia de Colosas, es que sabe que la iglesia de Colosas tarde o temprano van a venir situaciones que van a mover, van a conmover su vida. Y como dice Hebreos allá en el capítulo 12, que dice que es necesario que todas las cosas sean conmovidas para que quede lo inconmovible. Y lo inconmovible, ese es Cristo, nuestra roca y nuestro fundamento. La iglesia de Colosas, hermano, estaba también a punto de pasar persecución. Pero Pablo decía que así como recibieron a Cristo, que sus vidas continúen, perseveren, siendo arraigados, fundamentados, establecidos y confirmados en la fe de nuestro Señor. Pregunta: ¿qué beneficio trae el que mi vida sea fundamentada? Es algo que hemos estado viendo en estos días. Estamos diciendo de que, hermanos, una de las cosas que el fundamento logra sostener es la carga, el peso que tiene arriba. Cuando tú te unes a Cristo, Cristo te imparte esa fortaleza para poder soportar lo que sin Cristo tú no lo podrías soportar. Hay casos, amados hermanos, de situaciones tan duras, tan adversas, de que la gente no encuentra la salida, y la salida más próxima es inclusive quitarse la vida. Otros hacen un abandono, abandonan a sus esposas, abandonan sus hogares. ¿Por qué? Porque no logran sobrellevar, no logran soportar. Y hay veces le transmiten la carga a otro. Pero aquí el Señor está diciendo: yo soy tu roca, yo soy tu fundamento. Sé que tienes carga, sé que tienes luchas, pero yo soy tu cimiento, yo soy tu roca, yo soy tu fundamento. Entonces, amados hermanos, lo que yo estoy tratando de decirles es que Cristo, como nuestro fundamento, lo que hace es soportar la carga, pero lo otro es que hace que emocionalmente, y disculpen que hable en esos términos, nos hace que no perdamos el equilibrio. ¿Ve? Hay veces que lo perdemos, y eso lo que nos hace mostrar es: te hace falta estar más cerca de la roca. Amén, hermanos. Pero quiero ver con ustedes qué beneficios trae a mi vida, o qué beneficios hay que mi vida sea fundamentada. Y yo quiero ver rapidito dos cosas que son muy importantes. ¿Por qué necesita mi vida realmente ser establecida y fundamentada? En primer lugar, hermanos, el principal propósito por el cual Dios desea que tu vida sea estable y sea firme es para que tu vida crezca como templo y morada de Dios. Como edificio. Pero ese edificio, ¿para quién va a ser? Ese edificio va a ser para la gloria de Dios. Esta es la dificultad que muchas veces tenemos cuando nosotros, hermanos, solamente vemos a Jesucristo como el fundamento para mi beneficio. Es decir, para lo personal, para cuando yo esté abatido, cuando yo haya tenido alguna pérdida. Pero se nos olvida que el principal propósito, la razón esencial, es que Dios quiere que seamos vidas establecidas, fundamentadas, para que crezcamos como un templo para la gloria de su nombre. En otras palabras, lo importante, y no te me vayas a ofender, lo importante no eres tú, lo importante es el Señor. Entonces, pero muchas veces, hermanos, de lo que se predica a Jesucristo como la roca es para mí, para que yo no sucumba, para que a mí siempre me vaya bien. Pero se te olvida que tú no eres la gran cosa, lo más importante. Lo más importante es Él, es el Señor. Y que si somos llamados a ser vidas fundamentadas, es para que seamos vidas que honremos a Dios de manera firme y estable. No que
hoy sí, mañana no, hoy tengo ganas de alabar, hoy ya no tengo ganas, hoy tengo... ¿Me entienden, hermanos? Pero una vida, un cristiano fundamentado, establecido, alabará a su Dios. Puede que esté haciendo calor o puede que esté haciendo frío. Yo allá voy, Señor. Amén. ¿Comprendes? Pero una vida que no es estable, ay no, esta cobijita está bien rica. Y hay que ir a la iglesia. Oh, no. Mejor ahí lo vemos por video. ¿Me entiendes? Pero alguien que Dios lo ha fundamentado. Hermano, si le dice que al infierno hay que ir a predicar, esa vida dice, allá vamos con tu ayuda, Señor. ¿Comprenden? Entonces, lo primero, dos razones esenciales de por qué yo necesito ser fundamentado. En primer lugar, es por causa de Dios, a fin de que crezcamos como templo para la gloria del Señor. Pablo lo decía claramente en el libro de Efesios y también Pedro lo decía en el capítulo 2 de su primera carta. Pero quiero ver con ustedes Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados, decía Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Pero para qué va creciendo? Para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, siendo un templo de Dios, siendo un templo bien establecido, vamos a poderle dar a nuestro Señor un servicio firme y estable. Firme y estable. Usted se recordará lo que vimos el domingo pasado, que el Señor le llevó a su pueblo por el desierto, pero les dijo que hicieran una casa para Él. Se recuerda que estuvimos viendo esto. Pero Él dijo para qué, y que en ese lugar le servirían a Dios. En el desierto le servirían al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que eso, hermanos, es vigente. El servirle al Señor es vigente. Él nos ha hecho su templo, su casa y su morada, pero Él desea que le sirvamos. Pero ¿qué tipo de servicio le vamos a ofrecer al Señor? ¿Un servicio en base a emociones? ¿Un servicio en base a que hoy sí siento y mañana no siento? ¿Un servicio de que hoy sí quiero y mañana no quiero? Un servicio de que porque en la iglesia un hermano no me saludó, pues el siguiente domingo ya no llego. ¿Qué tipo de servicio es el que Dios desea? Un servicio estable, firme y seguro. Eso. Calidad, dice el hermano. Amén, hermano Jaime. Entonces, pregunta, ¿querrá Dios sacerdotes permanentes o querrá Dios de esos servicios temporales? ¿Cómo cree usted que desea Dios ese servicio, hermano? Y la única manera de ser permanentes es cuando Cristo es nuestra roca, cuando Cristo es nuestro fundamento. El apóstol Pablo, en Éxodo capítulo 19, Pedro lo dice también. El deseo de Dios es formar un pueblo, hijos, cristianos, creyentes, para su gloria, pero también que siendo cristianos logren ser fundamentados. Que no cualquier cosa lo mueva, sino que comprenda y entienda que ha venido a ser casa, morada de Dios, para el santuario permanente de nuestro Señor. Ahora, hermanos, ¿hasta cuándo va a durar el servicio a Dios? ¿Hasta cuándo cree que va a durar el servicio a Dios, hermano? Uno dice, ay, qué bueno, le vamos a servir a Dios aquí. Yo sí que le voy a servir con gana, porque allá en el cielo voy a ir a descansar. Allá en el cielo, el paraíso. Yo ya me imagino la hamaca en la que ya voy a estar acostado allá arriba. Mi varita de ir a pescar.
Te tengo una noticia, hermanos. Allá le seguiremos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo mejor de todo es que allá no va a haber cansancio. Eso no va a existir. No va a haber enfermedad que nos impida. No vamos a tener problemas de la garganta para seguirle sirviendo al Señor. Las cuerdas de la guitarra no se van a reventar, hermanos. Todos vamos a seguir sirviendo porque fuimos creados para servir. Le cuento que hasta el día de hoy nuestro Padre Celestial sigue trabajando. Y nosotros vamos para allá, para servirle mejor al Señor, sin esta fragilidad, sin el pecado que nos gobierna. Vea lo que decía el Señor, y esto es vigente hasta el día de hoy. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Pero vea lo que dice el versículo 6, hermano. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos amados, Pedro lo decía en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, allá dijo, ustedes serán, pero Pedro dice, ustedes son. Ya somos, hermanos. Los que hemos venido a ser creyentes, ya somos sacerdotes. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de sacerdocio le vamos a ofrecer a nuestro Dios? Entonces necesitamos ofrecerle al Señor, como bien dijo un hermano, ofrecerle un sacerdocio de calidad. Algo que va a permanecer, algo que no cualquier cosita me va a mover. No es que aquí el hermanito, la hermanita me dijo, no me dijo, o anduvo diciendo, no, o no dijo. Hermano, ese es el servicio que usted le va a ofrecer al Señor. Un servicio en base a sentimientos y a emociones. El apóstol Pablo decía, no, yo agarro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para el Señor. Le guste a mi cuerpo que este día, ¿cómo se llama? No amaneció con ganas. Hoy, Señor, el nervio ciático se le pasó la mano. Pero, Señor, con todo y mi reumatismo, con todo y mi garganta, con todo y mis debilidades, yo soy llamado a servirte, porque tú sigues siendo Dios y tú estás sentado en tu trono. Hermanos amados, ese es el sacerdocio. Un día me dijo un hermano, y hermano, ¿y hasta cuándo va a permanecer usted aquí? Hasta que el último se vaya, le dije. No sé si me entendieron. Entonces me dijo el hermano, entonces usted es como el capitán, me dijo, que el último que deje el barco, me dijo, ese es el que se va. Pues así es la cosa. Hermanos amados, cuando alguien ha recibido un llamado del Señor, lo que lo sostiene es su llamado. Ese es el fundamento, y el llamado es Cristo. Así que, hermanos, puede quedarse el pastor sin ovejas, pero seguirá siendo pastor porque ha sido llamado por el Señor. Entonces, ¿qué tipo de servicio le vamos a ofrecer a Dios, hermano? ¿Qué tipo de servicio le vas a dar tú a Cristo? ¿Un servicio en base a emociones? Que como fulano ya no vino, entonces yo ya no voy tampoco. ¿Ese es el servicio que tú le vas a ofrecer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amados hermanos, en primer lugar, somos llamados a ser fundamentados para el servicio del Señor. Y en segundo lugar, por supuesto, para que tu vida también sea afirmada. Cristo ha venido a ser, hermanos, nuestra roca de fundamento, para que también nuestras vidas se vean beneficiadas, bendecidas, y que seamos vidas que permanezcamos. Pablo lo decía aquí en Colosenses capítulo 2, pasaje que acabamos de leer, pero siento necesidad de volvérselo a mencionar. Vea lo que decía a los colosenses. Por tanto, Colosenses 2,
versículo del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Pero cómo? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La palabra me enseña, dice, arraigados y sobreedificados en él. Hermanos, aunque las cosas se miran inestables, Cristo nuestro Señor debe de ser esa roca que ha de afirmar nuestras vidas. El pueblo, estuvimos viéndolo, y si usted no ha escuchado el mensaje del domingo pasado, le invitamos a que recurra a él, porque el mensaje del domingo está muy en relación con el mensaje de hoy. Se recordará que estuvimos viendo cómo el pueblo anduvo en la arena, en el desierto, inestables, porque andaban, levantaban la tienda de campaña, el tabernáculo, y luego acampaban en otro lugar. La nube estaba allí. La pregunta, ¿cuál era el fundamento de ese pueblo? Ese fundamento era Cristo nuestro Señor. Y si usted va una vez más conmigo a Primera de Corintios capítulo 10, recordemos, hermanos, cómo es que esa roca los acompañó durante 40 años allí en el desierto. El apóstol Pablo dijo que todo esto que les pasó a ellos en el desierto era como una enseñanza para nosotros. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual. De la roca espiritual que los seguía. Pero ¿y esa roca? Y la roca era Cristo. Entonces, amados hermanos, ahora yo quiero decirles algo en esta hora. Hay dos tipos de casa, dos casas. Una de ellas escuchó al Señor, vino a él, escuchó la voz del Señor y comenzó, hermanos, a poner por práctica lo que el Señor le había dicho. Y este construir lo hizo hasta llegar hasta la roca, la cual dijo es Cristo. Aquí la pregunta es, ¿y qué de la otra casa? ¿Qué de la otra casa? La otra casa, hermanos, no vino al Señor. La otra casa solamente escuchó el mensaje, escuchó el sermón y dijo, qué buen sermón el que nos acaba de dar el Señor. Voy a tomar nota. Pero no hizo como el Señor le dijo que hiciera. Y finalmente se conformó en construir su casa en lo superficial. Ahora, yo voy a decirles lo siguiente. A las dos casas le llegó la prueba. A las dos casas le llegó el ser conmovidas. Pero sabemos que aquella que edificó sobre roca aguantó, mas no así la otra. Ahora, no podemos decir que la otra no escuchó el mensaje. Sí lo escuchó. No podemos decir de que no fue el mismo Señor de quien escuchó el mensaje. Fue el mismo Señor. Tampoco no podemos decir de que el otro terreno era diferente al de la otra casa. Ambos terrenos eran iguales. La única diferencia que uno decidió interesarse, profundizar, hasta toparse con la roca. ¿Entiende eso, hermanos? Ahora, voy a decirles algo. ¿Qué es lo que impide que muchas veces el cristiano no permanezca? Y aquí voy a compartir con ustedes, déjenme ver cuántos, 7. En 6 se lo voy a dejar. Número 1. Cosas que pueden en un momento dado movernos de aquel plan y propósito de Dios. Número 1, hermanos, la vida de placer. La vida de placer, de comodidad. La vida interesada en divertirse,
en jugar, donde se importa más el complacerse a sí mismo, el deleitarse, el divertirse, pone sus diversiones por encima del Señor, pone por encima su placer, su comodidad. Si esa vida vive para su ego, entonces tarde o temprano, hermanos, esa vida, cualquier cosa lo puede mover. Porque esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo dice la palabra del Señor. Y aquí es donde yo le decía que nuestro mensaje de hoy está en relación con el del domingo pasado. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Cuál fue el problema? La roca estaba allí, en disposición. La roca les estaba siendo predicada. La roca les estaba siendo anunciada. La roca les estaba siendo expuesta. Pero ellos prefirieron la diversión. Ellos prefirieron lo que los entretiene. Hay personas que dicen, es que yo, fíjese que ya no sé por qué ya no tengo ganas de ir a la iglesia, pero ¿verdad que quiere ir allá a ver la película, la nueva? O ¿verdad que quiere ir a ver el partido? Sí, el partido de fútbol, allí sí me siento hasta inspirado. Pues claro, hermano, cuando alguien me dice eso no requiere ciencia. Si es que en la iglesia te van a estar hablando de tu pecado. En la iglesia te van a estar hablando de que eres llamado a ser a la imagen de Cristo. Por supuesto que a la carne tuya no le va a gustar, pues. ¿Cómo que vas a querer ir a la iglesia a menos de que tú desde un principio hayas puesto por alto y en primer lugar a Cristo? Y aunque saben de que van a hablar de tu pecado, pero tú sabes de que es para tu propia conveniencia. Y aunque no te gusta, porque tu carne va a ser expuesta, tú te arreglas y dices, allá voy. ¿Me guste o no me guste? Para ir a ver un partido de fútbol no te haces esa pregunta. Ay, ¿me gustará o no me gustará? No, papito, si ya la carne ya se te impulsó, pues. Claro que te va a gustar. Por eso es que dices que la iglesia, yo ya no sé por qué ya no me dan ganas de venir. Pues claro, te están poniendo el dedo en la llaga. La carne está siendo tocada. Pero Dios lo hace para que tú seas un templo santo. Un templo que realmente le va a servir de manera estable al Señor. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 7. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, ¿y sabe qué? A echarse un partidito. Se levantó a jugar. O sea, era más importante complacerse, es más importante su comodidad, es más importante, ¿verdad? Su diván, su comodidad, que el Señor. Oye, pero la roca está predicándose. Sí, pero ahorita lo mío. ¿Te das cuenta, hermano? Y yo quisiera hablar mucho de esto, pero el asunto es que sigue más adelante. Le ofrecí 6 o 7. ¿Cuál es la otra razón que me puede a mí mover de la roca? Que no me permite que yo realmente conozca la roca, que edifique sobre la roca. ¿Qué cosas podrían ser? ¿Qué tal el sexo inapropiado? Es decir, la práctica sexual no aprobada por Dios. Hermanos amados, hoy en la iglesia estamos viviendo en épocas que le llaman la época de la modernidad. Pero yo quiero decirle de que Dios es el mismo. Amén. Y que su palabra es la misma. Amén. Que Dios no ha dejado de ser santo. Y que Dios, hermanos, Él desea de que su pueblo, su templo, sea un templo santo. Por lo tanto, hermanos, la práctica de la fornicación, la práctica del adulterio, eso es algo que no va a permitir que su templo, que la casa de Dios verdaderamente sea edificada. Algo va a suceder en el camino por ¿cómo se llama? La practicidad de estas cosas.
La pornografía que está, hermanos, al día, ¿verdad? Siendo ofrecida por los distintos medios. Las calles, los rótulos, los anuncios, hermanos. Yo estoy viendo, buscando de repente una prédica y meten cosas que, imagínense, hermano, ¿qué es eso? Alguien me dice, hermano, es que son los logaritmos. Pues no son los logaritmos. Porque yo estoy buscando sermones y me aparece anuncios de la cerveza Corona. ¿Cuál, hermanos? Ni tomo cerveza Corona. Y así como eso, otro tipo de anuncios que te meten, que te ofrecen, sales a la calle. Solo me recuerda de el sobrino de Abraham, Lot, del cual dice que afligía su alma. La afligía para no ver cosas promiscuas. Pero estamos en ese tiempo, hermanos. Pero el sexo, si tú eres permisivo con el sexo, hermanos, con el adulterio, lo que sucede es que va permeabilizando tu corazón, lo va volviendo insensible. Y de repente dices, ¿y por qué es que yo no siento a Dios como la demás gente lo siente? Por el pecado, hermanos. ¿Cuál fue el problema del pueblo? Que se dieron a ese tipo de practicidades. Hay un libro que yo le recomiendo, que es muy bueno, hermano. Dice El sexo aprobado por Dios, del doctor Ed Witt. Precioso, hermano. Escrito por un profesionista, por un médico con temor de Dios. Se lo recomiendo porque habla del sexo en las distintas etapas, en las distintas edades. ¿Cómo debe de practicarse a la luz de las Escrituras? Pero vea, ¿qué dice la Escritura? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8. ¿Por qué no se toparon con el fundamento? ¿Por qué no conocieron a Cristo como su roca? Porque se estaban complaciendo, hermanos. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ese fue el problema. Así que, hermanos, estamos hablando de estas cosas y estamos hablando de estas cosas en la iglesia. Porque Dios no les va a reclamar a aquellos que no son de su pueblo. No sé si capta. Ellos ya están perdidos, hermano. Ellos están bajo condenación. ¿Por qué? Porque no han creído en el Señor. No, pero esta amonestación se la está haciendo a su pueblo, a su iglesia, que hay veces hacen cosas a escondidas y piensa de que nadie lo sabe. Hermanos amados, la palabra de Dios dice, no hay nada oculto que tarde o temprano se va a saber. Y esta es una de esas cosas. ¿Por qué otra razón podemos estar oyendo pero no conocer el fundamento? Cuando Dios no te complace o no te concede lo que tú quieres. Hay creyentes, hermanos, en la iglesia que como Dios no le ha concedido lo que tantos años le ha estado pidiendo, que lo que dice, esto es pura mentira, esto no da resultado. A mí no me ha dado resultado. Tengo tantos tiempos de ir a la iglesia, le canto coritos al Señor, le doy mis ofrendas, pero no me escucha, no me da lo que yo quiero. ¿Y sabe qué hacen? Se van. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos, ¿están conmigo? Le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Saben cuándo fue eso? Cuando ellos iban camino a la tierra prometida y de repente, hermanos, vieron la ciudad de Edom, vergel, agua abundante, lechuga fresca, uvas, ay, delicias. Y dijeron,
vamos para allá. Y Edom se plantó y le dice, ustedes ni entrarán. Y el pueblo se desanimó. ¿Por qué? Porque lo que querían no lo iban a obtener. Y le dice, tenemos que irle a dar vuelta a Edom. Y comenzó el pueblo a reclamarle a Dios. Y al primero que le reclamaron, ¿sabe a quién fue? A Moisés. El pobre de Moisés, que nada la debía, hermano. Y eso sucede en la iglesia. Yo, hermanos, perdonen que se los diga, algunos de los que ya no están aquí, y otros quizás también están aquí, yo me he dado cuenta que cuando Dios no les ha respondido y no les ha dado lo que ha querido, hermano, como que conmigo se desquitaron. Como que si yo les hubiera hecho algo, como que si yo tuviera el poder para dárselos, hermano. Y Moisés, y pobrecito, gracias a Dios que pura arena había, no habían piedras para agarrarlo. Pero ¿con quién se quejaron? Con Moisés y con Dios. ¿Por qué? Porque no se les estaba dando lo que ellos querían. Mis amados hermanos, eso sucede muchas veces en la iglesia. Hay hermanos que a pesar de que están en la iglesia, que oyen de Cristo, pero que están en la iglesia más por sus propios intereses que por los intereses del Señor. Sus intereses son egocéntricos. O en otras veces, tal vez no es egocéntrico, sino que acontecen cosas circunstanciales en su vida, que entonces ellos pensaban de que ellos nunca jamás iban a ser probados. Y entonces se sienten ofendidos o se sienten no correspondidos por Dios y abandonan la caminata. Abandonan la caminata. Hay personas que, por ejemplo, hermanos, el no tener la persona que tanto desea, que tanto quiere, va a la iglesia y dice, voy a probar con Dios. Pasa el tiempo y sigue igual. Entonces dice, Dios no me da resultado y se va. Otro, hermano, porque de repente su salud mengua. Pensaba de que al llegar a la iglesia, hermanos, iba a ser eterno y que nunca se iba a enfermar. Y por gente, hermano, que se enferma, deja de seguir al Señor, deja de caminar con el Señor, porque todo se lo atache, se lo atribuye, ¿verdad?, a que Dios no le ha respondido. Todavía tiene el dolor de reuma, todavía le duele la uña, y entonces así no puede ir a la iglesia. Cuando yo he conocido personas, hermano, que miren, mi esposa y yo las hemos conocido, vidas que con todo y su enfermedad, está bien, puede quedarse en la casa, pero yo estoy hablando de esas vidas que nos modelan. Hermano, si usted está enfermo, quédese en la casa, está bien. Pero yo le estoy hablando de ese tipo de personas, hermano, que hay veces que hasta con temperatura se atreven a ir a la iglesia usted. ¿Saben por qué? Porque sienten amor por el Señor. Amén. Otras personas, hermano, el no tener suficiente dinero, abandonan la caminata del Señor. Hay vidas que han perdido un miembro de la familia muy amado, muy querido, y solo porque se murió, hermanos, esa persona dice, hasta aquí, Dios no me escuchó, Dios por más que yo le rogué porque no se muriera, y se murió. Y como que quieren ofender a Dios, como que quieren desquitarse con Dios, hermano. Como Dios no me oyó, pues ya no voy a la iglesia. ¿Cree usted que es una vida fundamentada, hermano? No hay fundamento. Ay, porque mi matrimonio no está funcionando como yo pensaba que me habían dicho allá en las mujeres, ¿cómo se llama? Mujeres y se ve que me habían dicho, no, a mí no me está dando resultado. Pues por eso ya no voy a ir. O sea, hermano, le buscan 1001 excusa para no servirle, para no seguir al Señor. El no encontrar
el amor en las demás personas. Es que en esta iglesia, aquí no hay amor. No me saludan. Y hermano, y por ahí van las cosas. Yo podría decir más, pero por el tiempo. Dice la Escritura que tentaron a Dios, es decir, no me dieron lo que yo quería y entonces, hermanos, se rebelaron. Aquí no me valorizan, porque yo soy fulano de tal y deberían de valorizarme, de darme un reconocimiento. No, hermano, aquí al único que queremos reconocer y darle la gloria es al Señor. A Él. ¿Qué otra cosa puede moverte del fundamento? ¿Qué tal los chismes, hermano? Decir chismes o escuchar chismes, eso te puede mover. Hermano, si hay algo que puede dividir a una iglesia, son los chismes. Y la Escritura nos enseña que debemos de tener cuidado con los chismosos. Y a los chismosos hay que confrontarlos. Aunque no quieran venir, pero hay que confrontarlos. Decir, mira, tenemos una reunión en tal lugar, tal fecha. Platiquemos. Y no solamente tú y yo, sino entre varios. Para que se aclare. Porque, hermanos, el chisme, ¿verdad? Decir cosas que no son, oír cosas que no son, y, hermanos, solamente escuchar una parte y no escuchar la verdad completa. No sé si me comprende. Ese es el chisme. El chisme es que solamente te quedas con un lado, juzgas por eso que te dijeron sin darte cuenta el todo de por qué aquello. Pero, amados hermanos, alguien que anda y que recibe el chisme y se encarna en ese chisme, o como se dice aquí en México, se engancha en ese chisme, eso puede hacer de que su vida deje de caminar con Dios. Eso, lo que escuchó puede que le impida o le desanime en su caminata. ¿Por qué? Porque lo da por sentado de que así es. Y no sabes todo, el 100% de lo que es. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 10. Ni murmuréis, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué sucedió? Se apartaron del fundamento. El fundamento que ellos tenían no les aguantó. No permanecieron, no continuaron. ¿Por qué, hermanos? Porque murmuraron. Anduvieron diciendo, y mira, hermano, el libro de Hebreos dice que tengamos cuidado con la murmuración, porque eso siembra raíces de amargura. Y hay algunos, dice, que han sido afectados por las raíces de amargura. Y se amargan por algo que no tenían que ver ni con él ni con ella, sino que simplemente le llevaron el chisme. Eso impide, hermanos, que tú seas una vida fundamentada. ¿Qué otra cosa? El escuchar filosofías o pensamientos que en realidad no te llevan ni a amar a Cristo, ni a conocer a Cristo, ni a caminar con el Señor. Amados hermanos, hoy en día los medios de comunicación, con esto de la globalización, estamos bombardeados por muchísima información que hay veces ni la podemos sobrellevar toda. Estamos, hermanos, que tú tienes que tomar una decisión y decir, yo no puedo exponerme a tanta información porque no tengo capacidad. Voy a limitar, voy a poner mis límites. Hoy en día hay tanta filosofía, hermanos. Unos dicen que Cristo existió, otros que no existió. O que el Cristo de la Biblia no es el mismo Cristo histórico. En fin, se está poniendo en tela de juicio si realmente Cristo era Cristo o no lo era. Y así tantas cosas, sobre todo mis amados jóvenes en la universidad. Pobrecito de ellos. Oren por ellos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado lo que andas oyendo. Todo aquello que trate de apartarte de Cristo, ciérrate, apártate. Segunda de Timoteo 2:16.
versículo del 16 al 19, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que eran discípulos de Pablo y que finalmente, hermanos, se apartaron, que se desviaron. ¿De dónde se desviaron? Se desviaron de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo nuestro amado Señor. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. Oiga, hermanos, trastornan la fe de algunos. Pero ¿saben qué? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 9, hablando de esto mismo, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hay diversidad de doctrinas. Algunas son súper extrañas, otras medios extrañas. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, ¿qué dice? Es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Mis amados hermanos, estamos declinando. Quiero decirles lo siguiente: todas estas cosas que yo les he compartido, que no han podido prevalecer en el caminar con el Señor, cuando aquella vida se topa con Cristo la roca, escuchen, ponga atención. Quizás si usted ya no puso atención en todo el mensaje, póngalo por lo menos en esto. Todo esto que acabamos de ver de vidas que no permanecieron por vivir una vida de placeres, de diversión, de comodidad, de vanagloria. Vidas que, hermanos, practicaron el sexo. Jóvenes, hermanos, que no se quieren casar, pero sí practican otra manera de incitación sexual. Hermanos, esta gente que realmente busca otra cosa, estos que no permanecieron. Pero cuando aquellos que realmente se interesaron en Cristo, cuando esa vida decía: para mí el vivir es Cristo, esa vida que decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mi amor y mi interés es el Señor, van a venir estas cosas. No le estoy diciendo que no se va a divertir, no le estoy diciendo que no va a dejar de tener su vida de intimidad sexual con su esposa. No le estoy diciendo, hermano, de que todo va a ser metido aquí en la iglesia. No. Lo que estoy diciendo es que para esa vida lo importante es el Señor. Lo demás son distracciones. El Señor me ha dado para que disfrute las cosas que el Señor me ha dado. Pero, hermanos, no me mueven. A mí, el que está diciendo: a mí lo que me mueve es el Señor, porque yo estoy interesado en el Señor. ¿Capta eso, hermanos? Entonces, esa cosa, esa vida, fíjese lo que dijo el Señor en el desierto: algunos no entraron, pero otros sí entraron. Aquellos que se divirtieron, aquellos que Cristo no era su roca, murieron en el desierto. Pero hubo una generación que sí logró entrar a la tierra prometida. Yo estoy finalizando. Aquí en Primera de Corintios, cuando tú te intereses en Cristo, hermanos, en realidad todo aquello que va a tratar de moverte, van a tratar muchas cosas de moverte. Van a moverte pruebas, dificultades, cosas que tú pensabas que quizás tal vez el Señor te iba a ayudar, pero de repente como que el Señor no era eso lo que tenía para ti. Pero eso no te impide que tú sigas al Señor. Dice Pablo en Primera de Corintios, regresando al texto que hemos estado utilizando. Estas cosas, dice el versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, fíjese lo que dice: mire que no caiga. Pregunta: ¿y cómo puedo mirar para no caer? Solamente hay una manera. Hay una sola manera, hermanos. El escritor lo dijo: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Razones de por qué edificar en la roca que es Cristo. Porque nos va a permitir, hermanos, servirle a Él. Servirle de manera tal que nuestro servicio no sea un servicio inconstante, sino sea un servicio con fidelidad. La fidelidad no está en nosotros, la fidelidad está en Cristo. Él es la roca. Así que, mis amados hermanos, dice: si alguno piensa estar firme, mire. Pero ¿cómo no puedo? Hermano, permaneciendo puestos los ojos en Cristo. Hermano, ¿usted me está diciendo de que nunca más voy a pecar? No, no le estoy diciendo eso. ¿Me está diciendo usted de que entonces yo jamás me voy a resbalar o voy a tener? No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que aunque te caigas, Cristo te va a sostener. Aleluya. Que aunque tú le falles al Señor, el Señor no te va a fallar a ti. Y es lo que vamos a ver el próximo domingo. Cómo es que a pesar de que yo soy inestable, soy de polvo, soy una vida frágil, el Señor me ha prometido que no es en mí, sino que es en Él donde debe de estar mi confianza y mi seguridad. Que muchas veces, a pesar de mi fragilidad y de mis fallas y de mis errores, esa roca permanece firme. Y cómo mi vida se ve beneficiada a pesar de que yo soy frágil. Él sigue siendo mi redentor. Él sigue siendo, hermanos, aquel que me justifica y que me redime. Porque Él vino, ¿sabe por quiénes? Por los pecadores, por los que nos debilitamos. El asunto es cuando Cristo es tu roca, entonces tu vida va a prevalecer. Pero aquellos que solamente buscan lo suyo propio y que incluso buscan a Cristo para lo suyo propio, son de esas personas, hermanos, que cuando Dios no les da lo que quieren, cuando Dios no les concede lo que andan buscando, entonces se desvían. Nosotros debemos de pedirle al Señor: dame la gracia, Señor, de que mis ojos no se aparten de esa roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Les invito, si nos ponemos de pie. Yo no sé en esta hora cómo estará tu vida, hermanos. ¿Cómo se te ha revelado el Señor como tu roca y tu fundamento? ¿Una roca solamente para tu beneficio personal? ¿Una roca solamente para ver qué ganancias hay? ¿O has conocido a Cristo, aquel que es la roca eterna y que tú naciste para Él, que fuiste creado para Él, que ya sea que Dios te dé o no te dé, tú hayas entendido que tú naciste para darle gloria, honra y alabanza a Él, para servirle a Él, para servirle a Él? Si bien es cierto que Dios nos sirve, no te ofendas con esto que te voy a decir. Dios no ha aparecido a tu vida para servirte. No te ofendas. Pero Dios no ha venido para servirte. Tú naciste para servirle a Él. Pero Él siempre te servirá.
No te dejará ni te abandonará. Él siempre estará contigo porque en esencia Él es amor, es Dios de misericordia. Pero amado hermano, comprende, tu roca y tu fundamento es Cristo para que tú le crezcas como ese templo que le va a servir al Señor. Casa, morada, como inició la reunión de hoy. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿O no sabéis que vosotros sois morada de Dios? Glorificad pues a Dios en vuestros miembros. Amén. Padre, con todo esto, ¿quién es suficiente? Sin embargo, tú eres la roca firme. Tú eres ese fundamento firme. Que Señor, que ha sido dado para que tu pueblo te sirva, te honre, te glorifique, a pesar de cualquier situación y circunstancia. Pero no podemos negar también, Señor, que tú has aparecido a nuestras vidas para ser bendecidos, porque somos vidas frágiles, somos como la flor, como la hierba del campo, que hoy es y mañana no lo es. Por lo tanto, nuestra única esperanza, Señor, está en ti. Señor, tú eres la roca que permanece para siempre. Y te pedimos, Señor, que nos des la suficiente fe para que nosotros, Señor, vengamos y depositemos toda nuestra confianza en esa roca que es eterna. Señor, ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, encausa toda nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestro sentimiento, encáusalos en conocer a esa roca, a Cristo, el fundamento eterno. Señor, porque no hay otro fundamento que el que haya sido dado, el cual es tu Hijo Jesucristo. No hay otra roca eterna, Señor, en la cual podamos apoyarnos más que tu Hijo Jesucristo. Permítenos ir en pos de Él y edificar sobre esa roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén, Señor, en el nombre de Jesús.